Lectura del profeta Jonás. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante 1 día pregonando. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra, y mandó proclamar a Nínive, en nombre suyo y del gobierno, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de sayal, hombres y animales, invoquen con ahínco a Dios, conviértanse cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y nos dará respiro, si aplacará el incendio de su ira y no pereceremos? Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, se compadeció y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Bendito sea el Señor que oye las palabras de nosotros y nos lleva a la vida eterna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta,
Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Verbum Domini. Las tibi Christe. Imagine if every ruler Imagínense si cada gobernante, rey y presidente hiciera caso al mensaje del Señor dado a través del profeta Jonás a la ciudad de Nínive. El mensaje de arrepentimiento es relevante en cada época, nación y cultura. El Evangelio es relevante en cada nación y cultura. Al acercarnos a este viernes, el próximo centenario del milagro del sol que tuvo lugar en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal, debemos preguntarnos si la urgencia del mensaje de Nuestra Señora le hemos hecho caso cada uno de nosotros y de hecho el mundo entero. Cada uno de nosotros solo puede responder esa pregunta. No podemos responder por los demás, solo podemos responder por nosotros mismos. ¿Nos hemos arrepentido? Ese mensaje que recibimos del profeta Jonás, ¿nos hemos arrepentido? ¿Nos hemos alejado del pecado? ¿O incluso tenemos el deseo de cambiar? Y ese deseo es puesto en nosotros por el Señor. ¿Le hemos respondido o nos hemos alejado de Él? No podemos permanecer estancados en nuestra relación con el Señor. El agua que se queda inmóvil, se estanca, empieza a oler feo, le empieza a salir moho. Y en nuestra caminata con el Señor, o bien estamos progresando o no. No hay punto medio. O bien estamos yendo hacia adelante o hacia atrás. Si no somos un pueblo que se arrepiente, somos un pueblo estancado, un pueblo que regresa. El arrepentimiento verdadero trae un cambio interior, un movimiento que se aleja del pecado y una progresión hacia el Señor. María y Marta de Betania nos enseñan que una relación con el Señor Jesús es dinámica. Y esta relación con Él nos cambia, no nos mantiene en el mismo lugar. Se puede decir mucho más acerca de estas mujeres que meramente que María es la fervorosa y que Marta es la trabajadora, la que está ocupada con las cosas del Señor y no enfocándose en el Señor. Mucho más que eso. Aparentemente, la suave corrección de Jesús hacia Marta debe haber tenido efecto. En el recuento de San Juan leemos que Marta es la que corre a Jesús mientras que María se queda en casa. ¿Por qué no fue María, su hermana, la que corrió a Jesús? María fue la que se sentó a los pies de Jesús. ¿Por qué no fue ella en aquel momento? ¿Por qué Marta más bien corrió a Jesús? ¿Fue solamente para buscar el consuelo de un amigo? ¿O es que ella reconoció que Jesús, aquel a quien ella había encontrado en la casa cuando estaba ocupada haciendo sus cosas, ella reconoció que Él tenía el poder para resucitar a su hermano, para resucitarlo de entre los muertos? El acto de fe de Marta hacia Jesús lo lleva a restaurar la vida de su hermano Lázaro.
su amigo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, incluso si muere, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. Jesús le pregunta a Marta directamente, ¿tú crees esto? La respuesta de Marta fue, podemos decir, un punto clave. Fue un acto de fe, un acto de arrepentimiento, un acto de movimiento hacia el Señor. Se alejó de sí misma y se acercó hacia el Señor. Su respuesta fue una declaración de fe. Sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vino al mundo. Esto fue un acto de fe en la divinidad de Cristo, que Jesús era el Mesías tan esperado. El milagro que Jesús haría por la fe de Marta fue el milagro más grande durante su ministerio público, cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro de entre los muertos. El acto de la resurrección que Jesús realiza señala lo que Jesús quiere hacer por cada uno de nosotros. Quiere resucitarnos de entre los muertos. Quiere romper los lazos del pecado en cada uno de nosotros. Por supuesto, al final Él está enseñando acerca de la resurrección de nuestros cuerpos el último día, o sea, la segunda venida. Pero podemos experimentar en este mundo vistazos de esa vida resucitada que tendremos el día final. Podemos tener vistazos aquí del cielo. Cada vez que cooperamos con la gracia de Dios, nos alejamos del falso glamour y del atractivo del pecado y le decimos que sí al Señor. Cada vez que hacemos esto, tenemos pequeñas resurrecciones, pequeños alejamientos del pecado. De hecho, eso es algo muy grande, alejarnos del pecado. Cada vez que nos alejamos del pecado, es muy importante. Es la acción de gracia de Dios en nosotros y nosotros cooperamos con la gracia de Dios y lleva a cabo momentos de resurrección en nosotros, pequeñas resurrecciones. Es fácil pensar que María siempre eligió la mejor parte, permanecer cerca al Señor, y que Marta estaba muy ocupada haciendo cosas como para tomar tiempo y descansar a los pies de nuestro Señor Jesús. Nos enseñan que nuestra relación con el Señor es cualquier cosa menos estancada o rancia. Nuevamente, las dos hermanas. La hermana de Marta, María, quizás necesitaba aumentar en la virtud de hospitalidad, no solamente sentarse con el Señor, seguro. Eso es algo necesario, dice el Señor. Pero quizás María necesitaba aprender hospitalidad, cuidar de aquellos necesitados. Y Marta, en su vida tan ocupada, tenía que aprender a descansar, a regresar a los pies de Jesús. En nuestra relación con el Señor, estamos demasiado ocupados en la viña, entre comillas, en la viña, que nos olvidamos del Señor de la viña. Sé que eso es algo muy fácil de hacer como sacerdote, e incluso como religiosos. A veces como laicos, a veces no nos olvidamos del Señor de la viña. Pensamos que quizás estemos demasiado ocupados haciendo cosas como para estar con el Señor, reposar a sus pies. Y lo opuesto también puede ser verdad. Pasamos tanto tiempo con el Señor, sentándonos con Él a sus pies en oración, quizás rezando el rosario, leyendo las Escrituras, y quizás también cuando nos ponemos de pie y nos vamos, nos olvidamos del Señor
y pasamos de largo sin reconocer a la gente. No miramos a la gente y no vemos la faz de Jesús en ellos. Sentarnos a los pies del Señor. Nuestra vida de oración debe llevar a obras de caridad e incluso a realizar mejor trabajo. Marta y María nos enseñan la culminación de esto, las dos, que lo necesario es estar con el Señor, ser cambiados por el Señor, pero al mismo tiempo eso tiene que ser animado y llevado a obras de caridad. Por ejemplo, las obras espirituales y corporales de misericordia, salir de nosotros mismos y obrar por el Señor, hacer un mejor trabajo. Tanto Marta como María nos enseñan algo. No se trata solamente de María. No solamente decimos, pobre, pobre Marta, simplemente no entendió. Ella nos enseña algo también. Ella nos enseña acerca de la hospitalidad. Pero al mismo tiempo el Señor la corrige con bondad. Él ayuda a ver que algo es necesario y que su vida de oración es lo que ha de animar su hospitalidad. Igual con cada uno de nosotros en nuestras propias vidas, en el ajetreo de ser sacerdote, en el ajetreo de ser hermano, en el ajetreo de ser madre que educa a sus hijos en casa, en el ajetreo de ser enfermera, doctor, cualquiera sea nuestra profesión, lo necesario es regresar al Señor, porque podemos enfocarnos mucho en las cosas que hacemos por el Señor, pero nos olvidamos del Señor en medio de ello. Así que tenemos que regresar continuamente a sentarnos a sus pies y a ser alimentados. Tanto Marta como María nos enseñan mediante ejemplo y testimonio que una relación con el Señor, Jesucristo, saca lo mejor de nosotros y que nunca debemos estar verdaderamente satisfechos con el lugar donde estemos. ¿Cómo se llama eso? Mediocridad. Nunca debemos estar realmente satisfechos con el lugar donde estoy, con la forma en que son las cosas en mi vida. Siempre hay espacio para mejorar. Siempre hay espacio para progresar. Nuevamente, si no estamos progresando en nuestra vida espiritual, estamos regresando, estamos yendo hacia atrás. Tenemos que movernos hacia adelante. Y siempre hay espacio para la conversión. Y precisamente eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer espacio para el Señor y reconocer dónde me hace falta cambiar. Las cosas en mi vida que tengo que cambiar. La mediocridad y la vida del Evangelio no son amigas. Marta y María, por su ejemplo, nos enseñan eso, que una cosa es necesaria, que sentarnos con el Señor cambia todo. Cambia nuestra perspectiva del mundo, cambia nuestra labor. Hay una sola cosa necesaria. Uno debe ir. La mediocridad y la vida del Evangelio, no podemos tener las dos cosas. Una debe marcharse y la decisión es nuestra.